cómo podemos transformar los miedos, cómo podemos conquistar nuestras emociones. Y desde ahí, desde ese lugar, las emociones son las que nos impulsan o las emociones son las que nos generan un montón de temas. Dice miedo al abandono. Ya, ok. Uno de los miedos más grandes es el miedo al abandono. Ok. Vamos a ver cómo podemos transformar todo eso, ok. Miedo a morir. A veces miedo pasa por diferencias de vitaminas como magnesio y otros. Ok. Miedo a lo que podría pasar. Miedo a la soledad, a terminar solo. Miedo a que me abandonen. A lo nuevo, ¿cierto? Al rechazo. Muy bien. Miedo a vincularnos con otros. Ok. Estoy en Santiago de Chile. Miedo a no ser libre. Miedo a perder el control. Ok. Miedos, 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 miedos. Miedos, miedos, miedos. Mucho miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo en general. ¿Cómo podemos nosotros transformar esos miedos? Nos damos cuenta. Y uno de los pasos fundamentales para entender primero, darme cuenta que esos miedos que están ahí, ¿sí? Miedo a ser dependiente, ¿ok? Miedo a la soledad. Muchos miedos, miren, todos nosotros tenemos miedos, ¿eh? Miedo a los miedos, no los controlo. Imagínense, miedo a los miedos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, termino solo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Para que nos demos cuenta que son los miedos, ¿sí? ¿Qué pasaría si termino solo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pierdo el control? ¿Qué pasaría si no soy libre? ¿Qué pasaría si me vinculo con otros? ¿Qué pasaría si me rechazan? ¿Qué pasaría si hay algo nuevo? ¿Qué pasaría si me abandonan? ¿Qué pasaría? ¿Quién me puede decir? ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Para que lo observemos, lo hagamos consciente, porque es desde ese punto donde nosotros podemos transformar el miedo. ¿Qué pasaría si yo estoy solo? ¿Qué pasaría si me rechazan? ¿Qué pasaría si me abandonan? ¿Qué pasaría si viene algo nuevo y no sé cómo enfrentarlo? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Quién me puede decir? Para que nos demos cuenta qué son los miedos finalmente. ¿Qué ocurriría? Ya te daría depresión, dicen acá. Nada, que la ansiedad nos paralizaría. Ok. O sea, ¿qué pasaría finalmente? Ese es el punto importante. Si te das cuenta que los miedos son una ilusión, ¿sí? Que está en nuestra mente. Me sentiría mal, pero no pasaría nada más. Experimentaríamos el miedo en sí. No experimentaríamos el miedo, queridos. El miedo es la reacción de nuestra mente, ¿sí? El miedo es la reacción de mi mente para que yo evite qué. Recuerden que detrás del miedo siempre está una cosa que finalmente es la que nosotros tratamos de evitar de forma a veces alocada, ¿cierto? Ok, pero ¿qué pasaría si no logro algo? ¿Qué pasaría? Si se dan cuenta, quiero que observemos para que lo podamos transformar. Ya, los miedos desaparecen cuando los enfrentamos, pero necesitamos observar qué es lo que ocurre ahí. El miedo te retiene, sí, pero ¿qué hay atrás del miedo, queridos? Ese es el punto importante. El miedo es la reacción que nos da nuestra mente para no hacer algo. Por ejemplo, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Sí? Le tenemos miedo a la soledad. Ya, pero ¿qué ocurre si me quedo solo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocurre si me quedo solo? ¿Qué ocurre? Enfrento el miedo, me da miedo, me da miedo. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué sentiría? Resultado fracaso. Ya, ok, ¿qué pasa si fracaso? Miren, quiero que lleguemos al punto esencial, porque en realidad no conocemos lo que significa el miedo. ¿Me quedo conmigo mismo? Bueno, pero ¿qué ocurriría, verdad? Creencias que no eres capaz de superar, etcétera, etcétera. Miren, si nos damos cuenta, en realidad el miedo, lo único que está mostrándonos lo que quiere evitar el miedo, que en nuestra mente es algo que ya está desde condicionado desde el pasado, algo que ya escuché en el pasado, algo que viví en el pasado, algo que creé en el pasado, algo que observé de mi infancia en el pasado, pero ese no es el punto. El punto está en que nuestra mente a través del miedo nos quiere evitar ¿qué? ¿Qué quiere evitar? Por eso nos genera miedo. El miedo es algo que vamos a experimentar todo el tiempo.
Todo el tiempo cuando vamos a algo nuevo, cuando nos enfrentamos a una relación de pareja, cuando tenemos que ir a un trabajo, cuando vamos a conversar con alguien, cuando tenemos que emprender algún negocio, lo que sea, siempre vamos a sentir miedo. Pero ¿qué es lo que quiere evitar el miedo? Porque el miedo no es el enemigo. Claro, el miedo son bloqueos que nos estancan, ¿cierto? Volvemos a revivir, pero ¿qué es lo que quiere evitar? ¿Sí? Vamos a llegar a ese punto para que nos demos cuenta. En realidad el miedo no es lo que nos detiene. O sea, el miedo lo único que quiere es que nosotros evitemos algo. El miedo quiere evitar la muerte, ¿ya? Puede ser. Paralizar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ven, tenemos que llegar a ese punto. Que no nos lastimen. ¿Qué pasaría si alguien me lastima? ¿Qué sentiría? ¿Sentiría miedo? El miedo nos cuida, exactamente que el miedo nos cuida. Por eso cuando tú transformas el miedo, te das cuenta que en realidad no es el miedo, ¿sí? No es el miedo. Sí, pero ¿qué pasa si salimos de nuestra zona de confort? ¿Ok? Pero ¿qué ocurre ahí? Para no sentir, ya, ok, Pri, pero ¿qué? ¿Para sentir qué? ¿Para no sentir qué? ¿Para no sentir qué? Ese es el punto del miedo. Así lo transformamos, al observarlo. ¿Qué es lo que quiere evitar el miedo? Las emociones. El miedo es una emoción, ¿verdad? ¿Qué quiere evitar el miedo? El miedo es algo que nos da nuestra mente para evitar algo. Dolor, dolor, no sufrimiento. Porque cuando yo sufro porque el miedo me detiene, yo quiero hacer algo, pero me da miedo. Y entonces ahí sufro porque yo quiero hacerlo, pero el miedo me detiene. Entonces lo que quiere evitar el miedo es el dolor. ¿Ok? Golpéate así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo dolor. El miedo lo que quiere hacer es que evites el dolor. ¿Ok? Mira, por ejemplo, y aquí es donde viene este punto donde transformas el miedo. Por ejemplo, acá dice Lady, ¿cómo dejar de sentir miedo a amar? No lo vas a dejar de sentir. Lo que vas a hacer, es decir, cuando yo me meto en una relación de pareja, por ejemplo, o cuando yo amo a alguien, ¿voy a experimentar dolor, sí o no? Díganme esto, si yo me meto a una relación, si yo me abro el corazón y amo a otro ser humano, ¿voy a experimentar dolor, sí o no? ¿Quién me lo dice? Claro que sí, sí, por supuesto que sí. Entonces en realidad lo que yo estoy diciendo es que yo no quiero sentir dolor y ahí es donde estamos perdidos en la vida, perdidos, porque estamos en un momento donde las cosas son más fáciles que antes y entonces lo que no queremos experimentar es el dolor. Eso es lo que hace nuestra mente, por eso tenemos miedo. Nos genera el miedo para no experimentar el dolor. Por eso repetimos una y otra vez las mismas experiencias del pasado. ¿Por qué? Porque al querer evitar el dolor del pasado, por ejemplo, el rechazo, alguna vez mamá, papá me rechazó, me sentí que no me querían, que no me escuchaban, etc. Hoy día no me atrevo a hacer más cosas para no volver a sentir ese dolor del pasado. Entonces lo que hago es otra vez repetir las mismas emociones, las mismas sensaciones, las mismas relaciones y otra vez me frustro, sufro, me da ansiedad, depresión, etc. ¿Por qué? Porque no estoy abriéndome a experimentar el dolor. Nuestra mente siempre busca el placer. Entonces, ¿cómo buscamos el placer de forma constante? La ansiedad, la frustración, la decepción y todas esas cosas ocurren porque yo quiero hacer eso, pero no quiero experimentar el dolor. Y ahí estoy perdido. ¿Por qué? Porque tengo que amar eso, ¿sí? Amar eso. Amar el experimentar cierto dolor. Por ejemplo, cada vez que tú vas a hacer algo nuevo y diferente, vas a experimentar miedo porque hay incertidumbre, ¿sí? Y como tengo incertidumbre, mi mente, que no puede ver el futuro, es algo nuevo y diferente, nos genera el miedo para que no vayamos a experimentar dolor. Por eso nos quedamos en esos lugares. Entonces, ¿cómo transformo el miedo? Primero, cuando me doy cuenta que en realidad el miedo es algo totalmente egoico. Es mi ego. Mi ego que no quiere experimentar dolor. Por eso
Cada vez que tengo que hacer algo que va a necesitar de mí una experiencia donde voy a salir de mi zona conocida, donde voy a hacer algo totalmente diferente, o donde voy a experimentar algo que ya experimenté, por ejemplo, una relación de pareja, donde una relación de pareja vas a sentir dolor, ¿sí o no? ¿Sí o no? En cualquier tipo de relación vas a sentir dolor. Por ejemplo, los que somos padres también sentimos una sensación enorme de dolor, ¿verdad? Cuando imaginamos que le puede pasar algo a nuestro hijo, inmediatamente ocurre algo. Pero si no enfrentamos eso y si no pasamos por eso, bueno, entonces no seríamos padres, ¿verdad? Tú te refieres al dolor del alma. No, yo me refiero al dolor físico. ¿Cuál sería el dolor del alma? Me encantaría... ¿cuál sería el dolor del alma? El dolor del alma, ese dolor del alma, en realidad el dolor es dolor, ¿cierto? El dolor se siente en el cuerpo, ¿sí? El dolor físico, el dolor físico. Ahora, cuando uno no quiere pasar por ciertas sensaciones, situaciones, o cuando uno no tiene miedo a expresarse, o cuando uno tiene miedo a tomar acción, o cuando uno tiene miedo a involucrarse en algo, o cuando uno tiene miedo a lanzarse algo más allá, o cuando uno tiene miedo, el cuerpo comienza a enfermarse, ¿sí o no? El miedo a tener una relación de pareja después de haber estado con un narcisista, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí, por ejemplo, tu mente, querida? Está diciendo que soy una víctima. ¿Sí o no? Ese es el ego. Tienes que observarlo. Esa es mi mente que me dice yo estuve con alguien que me hizo daño y ahí es donde yo tengo que tomar acción, ¿ok? Conmigo. Porque en realidad, si no voy a estar siempre determinado por algo externo. El miedo, primero lo abrazo, me doy cuenta que lo que quiere es evitar que yo sienta dolor. En esta vida, para yo poder trascender el miedo, voy a tener que experimentar dolor. Pero, ¿qué significa para mí el dolor? ¿Qué significaría para ustedes el dolor? Está súper comprobado, ¿cierto? Que está súper comprobado que cada vez que nosotros guardamos emociones, no nos atrevemos a hacer cosas, ¿cierto? Tenemos pensamientos que no podemos nosotros de alguna manera controlar en el momento presente. Tenemos el poder de elegir, pero cuando no estamos eligiendo, estamos siempre determinados desde el pasado, entonces nuestro cuerpo se enferma, ¿verdad? Las enfermedades, hoy día cada vez más la espiritualidad y la ciencia están uniéndose muchísimo. Entonces, el punto importante es este, mira. Cuando sabes lo que quieres, entonces comienzas a crear una energía totalmente diferente. El gran conflicto ocurre en que la mayoría de nosotros sabemos lo que no queremos, ¿sí o no? ¿Cómo se vence el miedo a viajar en avión? Mira esto, por ejemplo. ¿Qué te dices cuando viajas en avión? ¿Qué te estás diciendo? Observa eso. Ese miedo viene del pasado, en algún momento quedó muy condicionado. Ahora, observa, ¿qué te estás diciendo cuando viajas en avión? ¿Qué te dices? Estoy encerrado, esto se va a caer, no tengo el control, ah, podría ocurrir una desgracia, vienen imágenes mentales sobre todo eso, ¿verdad? Todo eso está ocurriendo en tu mente. Es algo que está imaginando, es algo que se está creando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estás generando esa emoción y entonces, por ende, vas a experimentarlo una y otra vez. ¿Qué pasa si lo transformas? Si en vez de esa sensación que estás teniendo, te comienzas a decir, wow, esto es muy emocionante, esto es algo increíble, esto me encanta, por esto estoy sintiendo esto, tú le estás diciendo a tu mente lo que significa lo que estás diciendo. Eso a nadie nos enseñan, ¿sí? A hacer eso. A ninguno de nosotros nos enseñan. Entonces, cuando tú sientes esto, está tan arraigado en nosotros, en nuestra mente, que cada vez que yo siento esta sensación, se lo he visto a tantas personas que ya esto significa que aquí me detengo. Eso es algo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Tendremos que dejar de pensar lo que no queremos y pensar lo que sí queremos. Exactamente, mira,
La gran mayoría de nosotros, como nuestra mente es la que crea la realidad, nuestra mente, ella, o nos comanda nuestra mente o nosotros le decimos a nuestra mente dónde tiene que ir nuestra energía. ¿Cuál es el punto? Cuando hablamos de la conciencia, por ejemplo, lo que significa la conciencia es que cuando tú tomas conciencia te das cuenta que puedes poner el foco de atención en el lugar que tú quieras. ¿Sí? Tú estás poniendo el foco de atención en el lugar que quieres. Eso es conciencia, ¿verdad? Me doy cuenta de que puedo poner el foco de atención en un lugar. Me doy cuenta que mis pensamientos vienen, pero yo también puedo condicionar mi pensamiento. Me doy cuenta que yo puedo darle un significado a mi emoción. ¿Sí? Entonces, cuando tú tomas conciencia de eso, que es la palabra para nosotros, tomar conciencia, te das cuenta que tomar conciencia significa poder dirigir tu vida, crearla. John, ¿cómo creo mi vida? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez que está muy de moda que se dice, somos creadores de nuestra vida? Nosotros somos creadores de nuestra vida. Claro que somos creadores de nuestra vida, pero de forma consciente o de forma inconsciente. La gran mayoría de nosotros estamos creando nuestra realidad de forma inconsciente. Entonces, ¿por qué? Porque viene desde el pasado y desde el pasado proyecto el futuro. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo desde el presente digo, yo voy a construir esta realidad? Y comienzo a construir la realidad. La gran mayoría de nosotros no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y es por eso que el miedo nos gana y nos gobierna. ¿Sí o no? Sí. Hola, hola. Sí, me explico con esto. Para transformar el miedo, transformarlo, entonces lo que nosotros necesitamos hacer es darnos cuenta que lo que quiere evitar es el dolor. ¿Qué cosas evitamos por no sentir el dolor? Eso es el miedo. ¿Cómo es el miedo? ¿Cómo se manifiesta el miedo en nosotros? ¿A través de qué? A través de las justificaciones y las excusas. ¿Sí o no? ¿Cuántas justificaciones y excusas tengo, por ejemplo, hagamos algo muy simple, que es lo más simple de todo, entrenar nuestro cuerpo? ¿Cuántos de nosotros entrenamos nuestro cuerpo? ¿Sí? Entrenamos nuestro cuerpo porque entrenar el cuerpo va a ser doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas justificaciones nos da la mente? Esto es lo más simple para poder ingresar en lo demás. Es lo más simple. Si yo no puedo dominar mi cuerpo, ¿cómo podría dominar mis emociones o conquistar mis emociones o conquistar mi mente? Si no puedo conquistar mi cuerpo. Cuando necesito entrenarlo, mi cuerpo me dice, ¿qué me dice mi cabeza? Me dice, es que me va a doler, es que lo que sea, ¿verdad? Todas esas justificaciones y excusas lo hago mañana, que eso se llama procrastinación, ¿verdad? Dejarlo para mañana y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Verdad? Dice, o sea que cuando más sensibles somos, más dolor tenemos y más difícil nos es controlar el miedo. Mira, en realidad la sensibilidad es la que a nosotros nos genera un gran crecimiento, la sensibilidad. El punto está en que yo tengo que determinar qué significa para mí el dolor, ¿sí? ¿Qué significa para mí el dolor? Se dice que hay dos grandes dolores, queridos. Está el dolor del arrepentimiento y el dolor de la disciplina. Cuando tú tienes el dolor de la disciplina, tú te comprometes contigo a que la vida no va a ser menos de lo que tú estás destinado a hacer, ¿ok? De lo que tú determinas que tiene que ser, de lo que tú construyes. Eso es el dolor de la disciplina. Para tener ese dolor, es muy placentero ese dolor. ¿Sí? Es muy placentero ese dolor. ¿Por qué? Porque tú te atreves a ir más allá de lo que te dice tu miedo, de lo que te dice tu mente, de lo que te condiciona la mente, ¿verdad?
Tú vas más allá, pero el dolor del arrepentimiento es decir, tengo 70 años y carajo, ¿por qué no lo hice cuando tenía 30? ¿Por qué no lo hice cuando tenía 40? ¿Qué me detenía? Tenía miedo. Yo hablo con personas muy mayores y siempre les pregunto lo mismo. ¿De qué se arrepienten? ¿Qué fue lo que no? De todo lo que harían, de todo lo que no hicieron, de haber disfrutado más la vida, de dejar de quejarse tanto, de tener una meta clara, porque al final llegaron a esa edad y muchas cosas querían hacer. ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Sí. Entonces, determina qué es para ti el dolor. ¿Qué significa para ti el dolor? Cuando uno comienza a darse cuenta que en realidad el miedo, que es lo que más nos detiene, queridos, para cualquier cosa, para emprender, para una relación, para hablar en público, para lo que sea, ¿sí? La fobia, yo tengo fobia a manejar. Por supuesto que sí, claro que sí, está comprobado que todo eso se puede lograr, ¿verdad? Hoy tú puedes tomar la decisión de decir, mira, primero, ¿qué es lo que está ocurriendo con tu fobia o con ese miedo enorme que uno tiene? Es que tu mente está comandándote y te está dando, igual que la persona que tenía miedo a viajar en avión. Todo lo que te está mostrando tu mente como imágenes mentales es desastroso, ¿sí o no? Entonces, las palabras que te está diciendo tu mente, que no las estás guiando tú, se están guiando solas. Las palabras, las imágenes y todo eso te está creando un montón de químicos, emociones en tu cuerpo que te está diciendo mejor no lo hagas porque te va a resultar peor, porque vas a chocar, porque vas a morir y entonces no lo hagas. Todo eso te está justificando la mente. Por supuesto que si sigues en ese ciclo, estás desde el pasado, porque en el pasado en algún momento algo ocurrió que tu mente quedó con el miedo, o sea, con el evitar el dolor a andar en auto, por ejemplo. Lo mismo que pasa con una relación de pareja. John, ¿cómo entro en una relación de pareja ahora? Claro, porque en el pasado viviste una relación quizás muy dolorosa, tóxica, y sentiste mucho dolor y ahora tu mente te dice, no vamos a entrar ahí. Yo quiero entrar en una relación, pero tu mente te dice, no, porque vamos a evitar el dolor. ¿Ok? Recuerden, el miedo solo es evitar el dolor. ¿Cómo lo hago? Comienzo a dominar mi mundo interno, no el mundo externo, el mundo interno. Eso es lo que tengo que comenzar a observar. ¿Qué me digo? ¿Sí? ¿Qué me digo a mí mismo? John, ¿qué me digo yo? Mi mente me dice todo el tiempo palabras, no lo vamos a lograr, mejor no lo hagamos. No. Bueno, ese es un punto. Ahora tú le dices a tu mente, gracias, dejas de pelear con ella, gracias. Y ahora tú dices, mira, esto es lo que yo voy a diseñar, esto es donde yo voy a poner mi enfoque de forma constante, aquí, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, ¿cierto? El doctor Joe Dispenza, por ejemplo, tiene libros fantásticos, increíbles. Él es un genio en todo el tema de la creación de la realidad en base a la construcción de un futuro. ¿Sí? La construcción de un futuro. Como nosotros tenemos puesta nuestra mente y nuestra mente está de forma constante en el pasado, si yo conscientemente pongo mi mente en un futuro y me veo en ese futuro y comienzo a crear ese futuro y comienzo a hablarme, a sentir, a moverme de esa manera, mi cerebro no sabe si es real o no es real. Entonces lo que hago es yo estoy construyendo mi futuro. Ese es el punto importante. La mayoría de nosotros, desde la experiencia propia, por supuesto, tenemos nuestra mente en lo que no queremos, no en lo que queremos, no en lo que podemos construir. Por eso nosotros podemos crear nuestro futuro, porque podemos crearlo en base a nuestro enfoque, nuestras palabras, nuestro diálogo interno, nuestro significado. Yo le doy significado a la vida de forma constante y poniendo el foco de atención en aquello que quiero construir. ¿Ok? Pucha, solo veo miedo en todo lo que estamos escuchando. Claro, ¿por qué? Porque tienes que entender una cosa. Mira, todo lo que está pasando aquí alrededor es neutro. Tú le das significado. ¿Sí? Yo le doy significado, tú le das significado, yo le doy significado, todos nosotros le damos significado. Para algunas personas el perder el trabajo o que lo echen del trabajo significa lo peor del mundo, ya no soy suficiente, no lo voy a lograr, no tengo las capacidades. Y para otra persona es, bueno, ahora puedo lograr hacer algo diferente, puedo emprender ese negocio que tanto quería, puedo darme la oportunidad de ir hacia otro lugar que a lo mejor no lo podía hacer porque sentía tanto miedo de salir de acá, etcétera, etcétera. Tú le das el significado. Eso quiere decir que hay un entrenamiento que tengo que hacer.
de forma constante conmigo. Por eso todo lo que yo hago se llama vivir presente, ¿cierto? El poder está en ti y transformamos los miedos, porque cuando yo estoy aquí presente, tengo el poder de elegir. Si yo no estoy presente, está eligiendo mi mente. Y entonces en ese sentido significa que no estoy consciente. La conciencia significa estoy aquí y ahora, yo estoy eligiendo. Yo estoy eligiendo. ¿Quién es yo? El ser consciente, ¿verdad? No estoy en ese piloto automático de pensamientos y de emociones constantes que vienen desde el pasado, sino que estoy aquí justo ahora, en el momento presente, aquí, y de aquí estoy determinando ese futuro. Yo estoy caminando hacia ese lugar, ¿verdad? Tenemos nuestra mente que es fabulosa, pero necesita objetivos. El único punto es que nuestros objetivos generalmente están puestos en lo que no queremos, ¿sí o no? Esto siempre lo repito. Pero si yo tengo puesto el foco en lo que quiero, entonces voy a ir hacia ese lugar. ¿Sí? ¿Me explico? Eres idéntico al español Dallas Review. ¿Ok? Yo tengo mucho miedo de terminar mi relación, aunque sé que esta relación me hace mucho daño. Bueno, porque recuerda que um, debe estar asociada en tu mente. Primero, nuestra mente le encanta lo conocido, ¿sí? Por eso se dice más vale diablo conocido que por conocer. Nuestra mente le carga lo desconocido. Entonces, como yo llevo tanto tiempo en una relación, mi mente dice, mejor quedarnos acá porque es conocido, pero me hace daño, dice el ser consciente. Pero la mente subconsciente vendría siendo ese piloto automático, dice, sí, pero lo conocemos. Imagínate si te separas y nadie después te quiere y te quedas solo y después alguien te rechaza y lo que sea. ¿Sí? Y después te arrepientes, ay no, no vaya a hacer cosas que después te arrepientas. Todo eso lo está haciendo nuestra mente, a lo que se le llama el ego. ¿Por qué? Porque le encanta lo conocido, odia lo desconocido, odia la incertidumbre. Entonces lo que yo tengo que hacer es visualizar mi futuro de la manera en que yo quiero que sea. Y yo le empiezo a decir a la mente eso. Mi ego lo que necesita es amor. Y ese amor se lo doy yo de forma consciente. ¿Sí? Hoy me siento muy feliz porque hice algo con miedo, pero lo logré. Muchas gracias por tu consejo. Excelente, muy bien. El sábado nos vimos y me dijo de vernos el domingo que viene. Debo hablarle yo para concretar. Querida mía, si tienes ganas de hacerlo, hágalo. No, no hay buenos ni malos. ¿Sí? Hay un miedo enorme aquí en si yo doy el paso, me mostraré de una determinada manera. ¿Qué pensará el otro? No te preocupes, hazlo por ti. Tú quieres hacerlo, tú quieres sentirlo, tú quieres lograrlo, tú quieres alcanzarlo, tú quieres, hazlo por ti. Entonces hazlo. Como resulte, se llama resultado, ¿cierto? Es un resultado. ¿Ese es el resultado que yo esperaba? No. Entonces, perfecto, sigo. ¿Saben cuál es el punto? Importante es que nuestra mente dice, esto tiene que ser de esta manera. Y no siempre tiene que ser así. Tú estás diciendo cómo tiene que ser. Tú lo dices. Tú dices, esto es lo que yo quiero conseguir en la vida y este resultado que tuve aquí ahora no es el que yo quiero, entonces ¿qué hago? Ajusto y sigo, ¿verdad? Ese es el punto importante. ¿Cómo dejar el apego con una expareja? Mira, nuestra mente está tan condicionada a lo que sintió atrás con ese ser humano, entonces se llama cerrar el ciclo. Cierra el ciclo al aprender lo que tuviste que aprender con eso. Pero si tú no tienes por ejemplo, una visión de lo que quieres en una relación de pareja, tu mente va a volver al ex todo el tiempo. Todo el tiempo va a volver al ex porque ahí sintió emociones, ¿sí? Y la mente busca sentir emociones, sentir placer. Pero eso no es lo que yo quería, lo que yo quiero es esto que está acá, esta es mi relación de pareja ideal. Yo le pregunto, por ejemplo, hablando, porque uno de los temas más importantes que tenemos que ver es con el tema de las relaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes tienen una visión clara y exacta de lo que le gustaría construir como una relación de pareja? ¿Quién me lo puede decir acá? ¿Cómo sería una relación increíble de pareja, por ejemplo? Que es uno de los puntos más fuertes para el ser humano. Yo, dice, ¿sí? Yo, pongan acá, ¿quién tiene una visión clara de lo que quieren como una relación de pareja? Yo, maravilloso, ¿sí? Yo.
Quien no lo tenga, obsérvenlo. Yo, comunicación y confianza. Tiene que ser no solamente, no solamente tiene que ser una parte de la comunicación, miren queridos, tiene que ser exacto, tiene que ser específico, porque por esto, mira por ejemplo, no puedes tener comunicación, pero puede ser una comunicación terrible. Pero están teniendo comunicación, ¿verdad? Tiene que ser muy específico. Yo quiero tener una relación donde la comunicación sea fluida, donde pueda mostrarme como yo soy, donde pueda sentirme libre, donde yo pueda, con detalles, tiene que ser detallada. La mente necesita algo, porque si yo le digo a la mente, mira, yo quiero una relación donde sienta mucha emoción, bueno, vas a tener una relación tóxica. Ahí vas a sentir muchas emociones, ¿sí o no? Donde ambos creamos en Dios, por ejemplo, ¿cierto? Específico, muy específico, donde tengamos una creencia de un ser superior, por ejemplo, ¿cierto? Respeto. Ahora, respeto, ojo, ¿qué significa el respeto? ¿Sí? Nosotros tenemos esos conceptos tan como, no son específicos, ¿no? Respeto, ¿qué significa para ti el respeto? ¿Qué significa para ti la comunicación? ¿Qué significa para ti el compromiso? ¿Qué significa todo eso? Ahora, yo tengo que ser eso. Y es ahí donde yo comienzo a construir esa relación. Yo no voy a esperar que una persona allá afuera sea respetuosa, comprometida, amorosa, cálida, comunicativa. No, yo voy a ser ese ser humano primero. Ese es el desafío más grande. Yo atraigo lo que soy. Entonces, como yo atraigo a lo que soy, entonces yo debería ser amoroso conmigo, ¿sí o no? Comprensivo conmigo, comprometido conmigo, leal conmigo, fiel conmigo, porque yo atraigo lo que soy. Entonces, desde ese sentido, yo tengo que ser lo que quiero atraer en mi vida. Entonces, ¿qué voy a traer? Voy a traer a un ser humano que hace exactamente lo mismo con él. Ese ser humano es comprometido con él, es leal con él, es asertivo con él, es comprometido con él, etcétera, etcétera, con él. Entonces, cuando se juntan dos personas que están en esa frecuencia, ninguna de las dos se exige, sino que las dos se comparten lo que ya traen. ¿Sí o no? Es genial eso, ¿verdad? Maravilloso, qué genial que estén escuchando ambos este vivo, ¿verdad? Qué maravilla que hables de nosotros, exacto. Sí, entonces, cuando yo, por ejemplo, yo tengo apego y dependencia, cuando lo que yo estoy diciendo es que en realidad ese otro ser me tiene que dar a mí eso, ¿sí? Yo estoy esperando que alguien allá afuera me dé amor, compromiso, valoración, reconocimiento, respeto, lealtad, fidelidad. Yo estoy esperando que alguien allá afuera me lo dé. Querido, eso lo único que está diciendo es que en realidad yo creo que no lo tengo adentro. Es una creencia porque es falsa. Tú ya lo tienes dentro. Solo tienes que comenzar a activarlo en ti. ¿Y cómo lo haces? Siendo amable contigo, siendo comprometido contigo, siendo leal contigo, siendo fiel contigo, siendo respetuoso contigo, empático contigo, flexible contigo. Todo eso tiene que ser contigo, ¿verdad? Contigo aquí adentro. Cuando yo me equivoco, ¿qué hago? Me reto, me critico, me juzgo, me condeno, me culpo, me victimizo. ¡Chao! No, cuando tú te equivocas, dices, ok, ¿qué aprendo de este lugar? Dale, estás en un camino de crecimiento, estás aprendiendo, eres un ser humano, aprende la lección, no vuelvas a repetirlo y si lo vuelves a repetir, bueno, aprende de nuevo, pide disculpas, etcétera. Lo haces contigo primero. Cuando tú lo haces contigo, es más fácil que alguien allá afuera lo haga contigo también, ¿verdad? Se es el poder o busca donde no está. Claro, exacto. Entonces, el miedo, por ejemplo, a un compromiso es porque tienes miedo a comprometerte contigo. Es tan fuerte eso, darte cuenta, que cuando tú te comprometes contigo, por ejemplo, a lo que sea, tú te comprometes contigo. Comienzas inmediatamente a activar un poder enorme en ti. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo vamos acá?
como una empresa, con acuerdos que se respeten. Claro, ¿por qué? Porque tú trabajas en ti. ¿Saben cuál es el punto? El punto más fuerte de todo esto, y los miedos, por ejemplo, a las relaciones, es que alguien allá afuera no me respete, alguien allá afuera me engañe, alguien allá afuera no se comprometa conmigo. Lo que estamos diciendo ahí es que en realidad yo tengo miedo porque no lo hago conmigo. Si, todo lo que yo quiero de la vida me lo tengo que dar yo primero, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces el apego lo cambiamos al ver lo que sí queremos. El apego nosotros lo transformamos porque el apego es miedo. Miedo a no tener aquello que yo creo que necesito. Por ejemplo, necesitamos el agua. Si no la tengo, me muero. Entonces tengo miedo a no tener agua. ¿Sí o no? Les voy a dar un ejemplo súper simple. Esta es una necesidad del cuerpo. ¿Es una necesidad del cuerpo? ¿Sí o no? El agua. Centrémonos en esto, para que veamos cómo funciona el miedo. Miren esto. ¿Es una necesidad el agua, sí o no? Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Ya. Veamos, para que nos centremos y cómo transformamos el miedo. ¿El agua es una necesidad? ¿Sí o no? Sí, dice Daniela. Sí, 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 sí. Ya. ¿Qué pasa si yo comienzo a imaginar que no voy a tener agua? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo, que necesito el agua para sobrevivir necesito el agua? ¿Qué pasa si comienzo a ver que no hay agua? ¿Qué comienza a pasar en mí? ¿Sí? Comienzo a sentir angustia, ¿verdad? Me da más sed, claro, ¿cierto? Que de alguna manera como que estoy buscándola además. Uno se desespera si no hay agua, ¿cierto? Estrés, ansiedad, miedo, temor. No lo voy a tener. Voy a estar buscándolo constantemente allá afuera. ¿Sí? Eso, porque la necesito, lo necesito, lo necesito. Solo pienso en más agua, exacto, ¿verdad? Bloqueo, estrés, parálisis, ¡ay! Todas las cosas locas que podrían pasar. Pánico, ¿sí? ¿Qué pasa con el, ¿Qué pasa con el agua? Es un ejemplo. Como es una necesidad, beber agua para mi cuerpo es una necesidad, lo va a buscar de una forma increíble, ¿ok? Entonces, esto es el agua, yo la necesito. Pero ¿qué pasa con una pareja? ¿Qué pasa con una pareja? ¿Qué pasa con una pareja? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Quién me dice? Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Eso es el apego, ¿sí? Eso es la dependencia. Yo no necesito a esa persona para sobrevivir. No la necesito para sobrevivir. Entonces, como no la necesito para sobrevivir, porque no es una necesidad para yo sobrevivir, cuando yo tengo un apego con un ser humano es porque creo que la necesito para sobrevivir y se vuelve igual que el agua para mi cuerpo, entonces mi mente me dice la necesito, la necesito, la necesito. Es una mentira que me estoy diciendo a mí mismo. ¿Sí? La pareja no es una necesidad, ¿cierto? Es lo mismo que el oxígeno, la comida, el protegernos, ¿verdad? El dormir, son necesidades del cuerpo. Todo lo demás es solamente algo que yo me he dicho aquí en mi cabeza que hemos aprendido en esta cultura. Entonces, cuando tú comprendes eso, tú dices, ok, si no lo necesito, ¿qué hago? Lo elijo. La responsabilidad de una relación de pareja es elegir. No te necesito, yo te elijo, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí o no? Son dos cosas diferentes. El necesitarte y el elegirte son dos cosas totalmente diferentes. Yo a ti no te necesito, yo a ti te elijo. Eso es totalmente diferente. Exactamente, ¿cierto? Todo está en el pensamiento y en dónde estés enfocado. Entonces, cuando tú entiendes que una relación no la necesitas, sino que tú la eliges, entonces te liberas, porque tú la estás eligiendo. Y la puedes elegir en cualquier momento. Ese es el punto que marca la diferencia. Yo no estoy contigo porque te necesito, yo estoy contigo porque yo te elijo y te elijo desde mi libertad. Te elijo desde el amor que siento, porque el amor es una elección que hago de forma consciente, ¿verdad?
y vuelves a tu centro, exactamente. Hay que ver, ¡May! ¿Cómo está? Amigo mío, hay que ver el enfoque, cómo lo haces si extrañas a la persona y no si la relación. Bueno, es lo mismo que el amor, mira, el amor, yo siempre pregunto esto con el amor, si amas a una persona por cómo es esa persona y esa persona, por ejemplo, se muere, si esa persona se muere, ¿tú dejas de amarla? Le hago esta pregunta a ustedes. Yo tengo hijos, tengo pareja, padres, bueno, madre, mi padre no está, pero tengo madre, y tengo personas que se han muerto alrededor mío, ¿cierto? Si tú estás con una persona y la amas en libertad, la amas tal cual como es, cuando esa persona muere, le ha pasado a lo mejor que tienen a alguien que se ha muerto, eh, ¿dejan de amarlo? ¿Sí o no? Puede ser que la extrañes, pero no dejas de amarlo, ¿cierto? No dejas de amar a ese ser humano, no dejas de amarlo. Entonces, ¿qué es el amor, John? El amor es un estado de conciencia donde tú estás eligiendo de forma consciente seguir amando a ese ser humano y aunque no lo tengas a tu lado, ¿sí o no? Y el cariño sigue vivo, el amor sigue vivo y sigue vivo en mi recuerdo, en mis imágenes, en los momentos que experimentamos y vuelvo a experimentar esa sensación, vuelvo a experimentar eso en mi interior y el amor es eso, ¿cierto? El amor es un estado de conciencia. ¿Qué significa estado de conciencia? Que tú lo estás eligiendo sin tener que estar incluso con ese ser humano al lado tuyo, ¿sí? Es totalmente diferente. Es una decisión consciente. La conciencia tiene que ver mucho con esa conexión con el alma, ¿verdad? La conciencia. Hay un consciente que es nuestra mente, que es consciente de moral, por ejemplo, de las normas. No pasarse un semáforo en rojo, eso es el consciente de cuando yo estoy consciente y digo, tengo que ser moralmente bueno, ¿cierto? Pero cuando uno habla de conciencia que está atrás de la mente lógica, la conciencia es esa conexión espiritual, donde tú dices, el amor en el estado de conciencia es libertad. Yo soy una persona libre para amar, libre para amarte. Incluso si te amo y quieres estar con otro ser humano, no voy a dejar de amarte, ¿verdad? Porque eso se convierte en odio porque es desde el ego. El ego dice, yo te amo cuando tú estás conmigo y cuando tú me haces el bien, pero cuando tú no estás conmigo y cuando no me haces el bien, yo no te amo. ¿Sí? Entonces, el estado de conciencia dice, yo te amo, estés aquí conmigo o no estés aquí conmigo, yo te sigo amando. Pero el amor para estar contigo es una decisión, yo te elijo, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. No te necesito, yo te elijo. Y es lo mismo que ocurre con los demás, ¿cierto? Caín dice amor condicionado. Claro, el amor condicionado, ¿verdad? Ya yo te amo si tú me das esto. Esto es lo que pasaba mucho cuando éramos niños. Cuando nosotros éramos niños, el amor, a nosotros nos enseñaron que el amor era condicionado. Por ejemplo, ya, si te comes toda la comida, tal, ¿sí? Ya, yo te amo si es que haces esto. Yo te quiero si es que yo estoy orgulloso si es que te haces. Entonces nos condicionaron el amor. No es yo te amo tal cual como eres, yo te amo y si tú haces eso, lo haces por ti, ¿sí? Lo haces por tu bienestar, lo haces por tu crecimiento, lo haces por ti. No necesitas probármelo a mí. Pero ahí es donde hay un punto importante, ¿verdad? Dice, amigo mío, y si uno ama a la persona, pero no lleva con la familia de uno, hijos, hermanos, madre. Bueno, eso siempre tiene que ver con un acuerdo, ¿verdad? Siempre tiene que ver con un acuerdo. Cuando uno ama, uno viene con muchas cosas alrededor, ¿verdad? Uno viene con muchas cosas. Uno tampoco puede pretender que los demás amen a los demás, ¿verdad? Uno está en un estado de crecimiento. No se llevan, claro, no se llevan. Bueno, ahí hay muchas cosas que aprender dentro de eso, ¿verdad? Hay aprendizaje, siempre nuestras relaciones nos vienen a mostrar cosas muy interesantes de nosotros mismos. Ustedes saben que nosotros estamos siempre eligiendo a un ser humano allá afuera desde nuestro inconsciente, no desde nuestro consciente.
Entonces el inconsciente está grabado dentro de un montón de temores, inseguridades, y eso es lo que conecta con el otro. ¿Para qué es eso, John? ¿Qué mal va en la vida? No, es para que yo pueda observar todo eso que tengo que seguir trabajando en mí, porque el ser humano lo que siempre está, desde la parte consciente, es que estamos buscando siempre la evolución. Lo que pasa es que muchas veces lo negamos, pero siempre estamos evolucionando, estamos buscando ese lugar de evolución, ¿sí? Pero tú dices que eliges amar, uno lo elige, eso sale, no puedes controlar. Claro, yo hablo de el amor cuando yo estoy, por ejemplo, en una relación de pareja, yo elijo estar con una persona. Cuando yo amo a alguien, yo lo amo libre, pero cuando yo elijo estar con una persona es porque yo tengo un compromiso conmigo, a estar con esa persona, ¿verdad? Cuando una persona está contigo porque se ha comprometido con ella misma a estar contigo, eso es amor. ¿Sí? Eso es amor. Porque se compromete con ella a crecer, a aprender, a nutrirse, a trabajar en sí misma, estando contigo. Eso es lo que uno hace, ¿verdad? Eso es lo que yo hago, al menos en mi relación. Vamos a cumplir 10 años ahora en un par de días más. Entonces, hemos tenido un montón de crecimientos, de pasar por situaciones, etcétera, pero yo me aprendí a comprometerme conmigo para estar con ese ser humano, a seguir aprendiendo de mí, estando con ella. Yo aprendo de mí muchísimo estando con ese ser humano. Veamos. Bueno, a mí me pasa que amo a mi hermana, pero somos tan diferentes que la amo desde lejos. Bueno, a veces nosotros decidimos desde el amor también tener una relación desde lejos, querido. Cuando tú amas a alguien, el amor es amor. Pero yo te amo desde lejos porque a lo mejor cuando estamos cerca, no, todavía no tenemos ese nivel de conciencia para poder hablarnos de una forma diferente, ¿verdad? Bueno, no hay problema, pero te sigo amando. Yo no voy a querer que tú cambies, yo no quiero que tú hagas lo que yo quiero que hagas, yo no quiero que, porque si no sería amor condicionado. Y el amor condicionado es desde el miedo, no es desde el amor real, no es desde una conciencia. El amor condicionado es que yo quiero que mi hijo sea de una manera, que mi pareja sea de una manera, que mamá sea de una manera, que papá sea de una pareja, de manera, que mi jefe sea de una manera, que mis compañeros sean de una manera. Eso es amor condicionado. El amor, cuando es real, no tiene condiciones, ¿verdad? Ahora tú eliges con quién estar. Eso ya es conciencia. Tú eliges estar con un ser humano. Yo amo a todos los seres humanos, pero no elijo estar con todos, ¿verdad? Nos enseñaron que para amar hay que tocar, sentir. Ajá. Claro, el amor, por eso les digo, vivo un duelo. ¿Cómo vivo el duelo? Acabo de terminar con un narcisista, es súper difícil. Bueno, tienes que observar primero que todas esas cosas que de alguna manera te mostró ese ser humano, que un narcisista, nosotros le llamamos narcisista, ¿cierto? Narciso, esta persona que está enfocada en ella porque tiene mucha inseguridad, porque una persona narcisista es una persona insegura, querido, ¿cierto? Yo en algún momento de mi vida tenía toda esa parte de narcisismo, yo creo que de alguna manera todos tenemos esa parte tóxica cuando no la observamos, cuando no la abrazamos, cuando siempre estamos mirando hacia afuera, que es parte de nuestra mente. Para que yo pudiera transformar algo en mí, tuve que empezar a mirarme a mí. Yo era narcisista, yo era una persona con muchas heridas, yo era una persona muy insegura, yo era una persona que tenía traumas complejos, que no había trabajado en mí, que no los miraba, que siempre estaba mirando para afuera y yo creía que era perfecto, que todo el mundo se equivocaba y yo no me equivocaba, yo era genial, yo le hablaba a la gente, yo hablaba en público, ¿cómo yo me iba a equivocar? Eso sería algo terrible. Yo estaba súper bien, todos los demás estaban mal. Cuando yo me di cuenta de eso, entonces comencé a mirarme y dije, wow, es esto lo que está ocurriendo. Finalmente estoy midiendo a las personas en base a todo lo que yo traigo, que ni siquiera he trabajado en mí. Ahora, si yo observo que conecté con una persona narcisista, tengo que ver que por qué conecté. No es que yo soy la víctima. Si tú crees que eres la víctima de eso, estás perdido, lo vas a volver a repetir. No, no, no. Tú eres el protagonista de tu vida, tú eres un aventurero de tu vida y conectaste con ese ser humano para observar lo que tú tienes que trabajar en ti.
siempre tiene que ser contigo la responsabilidad, el compromiso es contigo, no con otro ser humano. Ese ser humano tendrá que trabajar en él. Tú trabajarás en ti. ¿Por qué conecté ahí? ¿Qué fue lo que me hizo conectar? ¿Qué estaba buscando ahí afuera? ¿Qué me daba ese ser humano que yo pensé que yo no lo tenía? Entonces, por ejemplo, me daba un poco más de cariño, de atención. Bueno, quizás necesito yo prestarme más atención, quizás necesito yo hablarme con más cariño, quizás necesito yo conectar conmigo mismo, ¿sí? Ese es el punto importante. Siempre nos están mostrando los demás lo que yo tengo que seguir trabajando en mí. Boa tarde. Te amo, Claudio. Los narcisistas son las personas que son egoístas, entre muchas cosas que tiene una persona con rasgos narcisistas. De alguna manera todos lo somos, ¿sí? Eh, todos lo somos de alguna manera narcisistas, tóxicos, todos lo somos, querido. Cuando lo aceptamos en nosotros, dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Saben que como nuestro ego evita el dolor, el darnos cuenta que somos nosotros los que estamos creando nuestra vida desde nuestra inconsciencia o desde nuestros vacíos, desde nuestra rabia, cuando nos damos cuenta de eso, es doloroso. Es doloroso porque uno dice, caramba, yo estoy creando mi realidad en base a algo que traigo dentro y que tengo que observar y transformar. Y cuando tú te das cuenta de eso, comienzas primero a amar el dolor, ¿sí? Tienes que amar el dolor, querido. ¿Cómo transformas el miedo? El miedo en poder es que el miedo siempre está evitando el dolor. Eso es todo. Entonces, cuando tú dices, yo amo el dolor de crecer, yo amo el dolor de la disciplina, yo amo el dolor de amar en libertad, porque es un desafío con uno mismo, pero ahí es donde aparece el poder, queridos. El poder aparece cuando yo asumo esta vida con esa responsabilidad de, ¿sabes qué? Me voy a atrever a hacer todo eso, incluso traspasando y trascendiendo el miedo, porque sé que voy a sentir un dolor ahí. En una relación de pareja vas a sentir y experimentar dolor. Eso sí o sí. Cuando eres padre, cuando eres madre, vas a sentir dolor. Claro que sí, ¿verdad? En un emprendimiento vas a sentir dolor. En trabajo en equipo vas a sentir dolor. Cuando estés, lo que sea, vas a experimentar dolor. Lo que la gran mayoría de las personas no quieren es experimentar el dolor. Y entonces por eso lo evitan. Y ponen excusas y justificaciones para no lanzarse a la aventura de vivir, ¿cierto? Y los narcisistas, por supuesto, que tienen un montón de temas que son heridas, traumas, complejos, inseguridades, desconfianzas que están ahí y solamente que han logrado entender cómo poder manipular la situación para no sentir todo eso. Pero en realidad no ese es el conflicto es por qué yo conecté ahí. Cuando yo me doy cuenta de eso, es que, ok, yo debo tener también vacíos, inseguridades, todo eso que está ahí adentro, y por eso conectado ahí. Cuando yo me doy cuenta de eso, ¡boom!, lo puedo transformar, ¿sí o no? Me vuelvo el protagonista. ¿Los narcisistas pueden dejar de serlo? Claro que sí. Léanse El poder de la hora. Un abrazo, amigo Michael. Maravilloso, ¿cierto? Ujú. Dice, alejándome de esa persona, ¿crees que le afecte en algo? No hay que estar pendiente del otro ser humano. Queridos, el crecimiento para uno es el primer gran eslabón, es que el amor propio significa comenzar a primero amarte con todo lo que eres, con todo lo que eres, con la luz, la oscuridad, la rabia, los miedos, la inseguridad, con todo lo que tienes. Amarte a ti primero. Cuando tú puedes amar a este cuerpo, no a este, ¿no? Sino que al tuyo. Bueno, a este también, sí que quieres. Pero cuando tú puedes amar a este con sus inseguridades, con sus traumas, con sus complejos, con su grasita de más, con sus tonteras, con de repente hablar de más, con de repente sentir dudas, con de repente sentir inseguridad. Si tú puedes amar a este ser humano con todo eso, con de repente ese diálogo medio desagradable, conflictivo, si tú puedes amarlo y decir te amo con todo eso, eso es la conciencia. Eso es la conciencia. La conciencia va más allá del juicio,
va más allá de la crítica, va más allá de todo eso. La conciencia está abrazando todo eso. Abraza tu pasado, abraza tus temores, tus traumas, lo abraza, ¿sí? No lo niega, no lo rechaza, lo abraza. Y desde ese lugar comienzas a mirar hacia el mundo con una visión totalmente diferente. Es una visión de, ok, entiendo que la mayoría de los seres humanos no abrazan eso de sí mismos. Por eso estamos siempre fijándonos en los demás. Porque es más fácil fijarnos en los demás que en uno mismo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces el punto es, ¿cómo abrazo mis dolores? Abrázalos, siéntelos, experimentalos, no los rechaces. No rechaces el dolor. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana fui a entrenar temprano. Estaba acostado con mi bebé a las 7 de la mañana. Con mi bebé chiquitita, va a cumplir 2 años, imagínate, calentito, todo oscurito. Y entonces digo, ir a entrenar en la mañana temprano, ir a dejar a mi otra hija y después ir a entrenar. Ay, hace frío, voy a tener que tomar las barras porque yo entreno en los parques, tomo las barras que están heladas. Entonces digo, ok, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por disciplina o lo hago por amor propio? Y queridos, yo lo hago por amor propio, porque amo este cuerpo, eso se llama conciencia. Amo este cuerpo que está aquí. Y quiero que este cuerpo, que va a cumplir 40 años, este año cumple 40. Entonces quiero que este cuerpo a los 40 años se sienta con energía, se sienta fuerte, se sienta firme, se sienta genial. Entonces, ¿qué lo hago? Lo hago por amor, queridos. Ese es el amor propio. Y el amor propio significa decir, para poder amarme en ese estado, voy a tener que pasar por ese dolor de tener que correr y hacía frío, de tomar las barras que estaba al lado, de que me duele el cuerpo cuando hago ciertas flexiones o cuando me muevo, ¿sí? Hay un dolor, pero luego de eso me premio, ¿sí? Me premio, ¿qué me digo? Genial, ahora te vas a... Bueno, igual me ducho con agua helada, pero me tomo un rico desayuno, ¿sí? Me tomo un rico desayuno, me voy alegre, me siento increíble, pongo música, ¿verdad? Sí, estoy creando esa sensación. ¿Sí? ¿Cómo sanar la culpa del pasado? Primero, mira, la culpa del pasado. La culpa es algo que tiene que ver con que soy una víctima o un victimario, ¿ya? Observemos estas dos cosas. La culpa es que soy víctima o victimario. En la víctima, alguien me hizo algo. En el victimario, yo hice algo. ¿Sí o no? Dos cosas. Cualquiera de las dos, tanto víctima como victimario, están marcados desde el ego. No es desde la conciencia, no es desde el amor, es desde el ego. Entonces ahí todavía hay emociones que están arraigadas, que son desagradables. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo que liberar esa culpa? ¿Cómo lo puedo liberar? ¿Cómo puedo liberar esa culpa aquí adentro en la cabeza? Porque está en la mente, ¿sí? Primero, siempre el perdón es con uno, ¿sí? Si yo fui la víctima, yo tengo que perdonarme a mí por no haber tenido la conciencia que tengo hoy en ese momento. Yo lo permití, entonces la culpa siempre es conmigo. Y si yo hice algo al otro, ¿qué lección aprendí? Aprendí la lección, entonces ya no hay culpa. Si no aprendí la lección, entonces lo sigo repitiendo. Eso sigue estando en mí. O sea, sigo haciendo lo mismo, por eso sigo teniendo culpa, porque no aprendí la lección. Cuando yo fui la víctima de algo, tengo que perdonar a ese yo antiguo del pasado. ¿Ok? Eso es todo. Y cuando yo fui el victimario, se supone, le hice algo malo al otro, entonces tengo que aprender la lección. Ahora, observa esto. En este universo, el ego cree que es víctima y victimario porque no tiene la conciencia de darse cuenta. Y por eso es tan importante darse cuenta que el ego cree que es el más importante y es más importante que esta vida. Queridos, es muy poco humilde pensar y creer que yo le hice daño a alguien o alguien me hizo daño a mí sin tener nada que ver con toda la vida y el universo. ¿Ok? O sea, todo lo que nos pasa en la vida, de una u otra manera,
tenía que pasarnos así. Somos muy pequeñitos al lado de la vida. Somos muy pequeñitos al lado de todo esto tan enorme que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, también sueltas ese control, querer controlar absolutamente todo. Porque eso no puede ser. Cuando tú confías en la vida y cuando tú confías en ti, cuando tú comienzas a transformar ese dolor, ese miedo, lo comienzas a significar, comienzas a fluir, te das cuenta que en realidad la vida es mucho más grande que tú, ¿sí o no? Es mucho más grande que yo. Entonces todo lo que yo viví tenía que vivirlo y experimentarlo. Se va la culpa, se va todo eso. Eso es algo que está generado por nuestra mente, por nuestro ego, para justificar el por qué vivo la vida que vivo hoy día, por qué no lo puedo lograr, por qué no puedo alcanzar más cosas, cuando tú sabes que quieres conseguir muchas más cosas en tu vida. ¿Sí? Pero tienes que saber esto, hacia dónde vas, qué es lo que quieres conseguir y si estás poniendo tu enfoque ahí y por sobre todas las cosas que lo hicimos ahora en el evento que tuvimos hace poco en el evento, ¿quién estuvo acá? ¿Hay alguien que está acá que estuvo en el evento los 3 días que fue Conquista tus emociones y transforma tus relaciones? ¿Alguien estuvo acá? Fueron 3 días que estuvimos, fue un evento gratis que hicimos. Yo, Edgar, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Es una práctica, ¿verdad? Sí, yo estuvieron ahí, qué genial. Qué genial, ahí estuvieron, ¿sí? Todos los que estuvieron en ese evento gratis, que fueron 3 días. Genial, eso. Hola Pilar, ¿cómo están? No hay víctimas, solo somos responsables, ¿verdad? Es una de las cosas muy importantes que hablamos. Yo soy el responsable de mi vida, yo soy. Y como yo soy el responsable de mi vida, entonces yo dejo de ser víctima y comienzo a ser el protagonista y comienzo a ser un creador, creador porque sé hacia dónde voy. Y eso fue lo que hicimos los 3 días, visualizar hacia dónde voy. Si yo tengo mi mente puesta en lo que yo quiero de forma constante, entonces puedo comenzar a liberar mi pasado porque me doy cuenta que el pasado comienza solamente a configurarse en la medida en que no sepa dónde voy. ¿Sí? Nancy dice, aprendí a controlar mis emociones negativas. Eso. Y a dirigirlas, ¿verdad? Porque pueden ser un gran poder para nosotros. Un gran poder. Si tú sabes hacia dónde vas, entonces vas a poder conquistar tu pasado. ¿Por qué? Porque estás yendo hacia un lugar. ¿Sí? Dice, vivo en Chile, no tengo comida y siembro arroz. Yo soy responsable de todo lo que me pasa. ¿Será real lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que somos responsables. Yo aprendí a tener compromiso conmigo misma. ¡Qué genial, Indira! Sí. Genial, ¿verdad? Eso es uno de los puntos más importantes, queridos. Si tú quieres dominar, controlar, conquistar, sobre todo conquistar el destino, tienes que saber hacia dónde vas. ¿Sí? Conecté con un manipulador. ¿Cómo dejar de manipularme? Querida, si alguien te manipula es porque de alguna manera tú crees, tu mente cree que eso es lo que tú mereces, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que tiene que llegarte, ¿ok? Pero cuando tú comienzas a observar cómo quieres que sea tu relación, quiere decir que en este momento no sabes qué es lo que quieres, ¿sí? Queridos míos, el gran punto es que tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. No como un tema egocéntrico, ¿sí? Yo quiero esto para ser mejor que los demás. No, no, no. Yo quiero esto porque mi mente necesita tener una visión clara de hacia dónde voy. La mayoría de nosotros no sabemos lo que queremos en una relación de pareja, no sabemos lo que queremos en nuestro estado físico, no sabemos lo que queremos en nuestro estado financiero, no sabemos lo que queremos en, etcétera. Tenemos que saber lo que queremos. Y cuando sabemos lo que queremos, bueno, ya sé hacia dónde voy. Ahora tengo que ver qué me detiene, ¿verdad? Y es ahí donde comenzamos a trabajar en lo demás. Pero lo demás es simple porque tienes que comenzar a hablarte de la forma en que quieres escuchar. Tú te tienes que hablar así. Tú tienes que empezar a darte eso. Si estás conectando con un manipulador, esa persona debe tener muchas heridas e inseguridades y está utilizando esa manipulación para conseguir algo de ti. Pero
Si tú estás dejando que eso ocurra, es porque tú de alguna manera desconfías de ti, es porque tú no te hablas bonito, es porque tú te criticas, es porque tú te juzgas, es porque tú te abandonas, es porque tú te rechazas, es porque tú no te encuentras increíble, es porque tú no te encuentras un milagro en la naturaleza. Y todo eso es lo que ocurre, ¿ok? Tienes que comenzar a dártelo a ti. Cuando tú comienzas a elevar tu valor desde ese amor incondicional, no conectas con ese tipo de persona porque tú estás trabajando en ti, ¿sí? Son tantas cosas, ¿cierto? Pareciera. ¿Cuál es el primer paso para dejar el miedo? Primero, aceptarlo. El primer paso es aceptar que siempre vamos a sentir miedo. Siempre. El punto importante es, primero, acepto que siempre voy a tener miedo. Pero aquí viene el punto importante. Si tú sabes dónde vas, entonces comienzas a tener una energía diferente. Entonces, uno de los primeros pasos que yo siempre enseño es, ten una visión clara de dónde vas. Ten una visión clara y emocionante, algo que tenga razones importantes. Por ejemplo, ¿por qué quieres conseguir eso? Y no solo le des algo objetivo, algo material. Por ejemplo, quiero tener un auto. ¿Por qué? Porque es un auto último modelo, porque es un auto genial. No, quiero tener un auto, por ejemplo, un auto más grande. ¿Por qué? Porque así voy a poder llevar a mi familia, porque así voy a poder protegerlos, cuidarlos, vamos a tener experiencias increíbles. Entonces vas a comenzar a tener una visión emocionante de eso y vas a comenzar a trabajar para construirla. Ese es el primer paso. El primer paso es saber hacia dónde vas, ¿sí? ¿Hacia dónde vas? Si sabes hacia dónde vas, entonces le estás ayudando a tu mente, porque la mente crea la realidad. Pero si no sabes dónde vas, está creando la realidad desde el pasado. Y por eso repetimos una y otra vez las mismas relaciones, las mismas emociones, las mismas sensaciones, las mismas situaciones, etc. ¿Sí? Y si uno no sabe lo que quiere en casi nada, ¿sería crisis emocional? Bueno, si tú no sabes lo que quieres, tendrías que darte cuenta de lo siguiente. Ah, ¿qué es lo que no quieres? Mira, este es otro punto importante para saber lo que quieres. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Sí? Mira esto, hagamos un ejercicio muy simple y muy significativo. Escriban aquí lo que no quieren. Esto es de un libro, mis primeros libros alocados que leí fue el libro de Joe Dispensa, no, Joe Vitale. ¿Tu idea se aplica para adultos y niños? Bueno, claro que sí, yo se lo enseño también a los niños. Ajá. No quiero quedarme sin tomar las riendas de mi vida. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí tienes un punto. No quiero ser inconsciente, ¿ok? ¿Sí? No quiero una vida vacía. Observa, mira. Puede dar ejemplo de saber dónde ir. Sí, mira, pongamos esto. No quiero falsedad, tristeza ni angustia. Obsérvenlo. Desde el no quiero, ¿ya? Desde el no quiero. No quiero la enfermedad, la miseria, la pobreza. Obsérvenlo. Hagamos este ejercicio. Escriban lo que no quieren, ¿cierto? No quiero tener deudas, no quiero una relación tóxica, no quiero, pongamos esto, ¿sí? No quiero morir con dolor, no quiero tener una relación sin amor, ¿cierto? Me imagino, no quiero tristeza, ansiedad, traición, no tener propósito. Esto es súper importante. Si yo hago esto, no tengo que poner el foco ahí, ¿verdad? ¿Qué hago yo? No sé lo que quiero. No quiero una relación sin límites, no quiero vecinos tóxicos, no quiero ser esclava del sistema y me siento, ¿cierto? No quiero que me manipulen, no quiero seguir cometiendo los mismos errores, no quiero tener una relación sin conciencia, no quiero ser pobre, no quiero gente tóxica en mi vida, no quiero relación tóxica, no quiero ser no correspondida, volver a perderme, ¿cierto? Nuevamente, no quiero dudas ni estrés económico. Ya, ok, miren, no quiero no tener metas, perfecto. Ahora hagan lo siguiente, lo que escribieron, escriban lo contrario. Escribe lo contrario de eso que acabas de escribir. Por ejemplo, dice, no quiero ser más débil. ¿Cómo sería convertir eso a lo que realmente quieres? Obsérvalo. Obsérvalo y escríbelo acá. Ahora escríbelo al revés. Escribe cómo sería eso. Ok, quiero ser feliz. Ok,
¿por qué será que hay más mujeres? No sé, yo soy fuerte, ok, yo soy fuerte, y ahora ahí le vamos a ir poniendo, ¿cierto? Quiero rodearme de personas de valores, quiero ser una persona consciente, quiero ser, que eso, ¿ves? Quiero disfrutar, quiero ser fuerte, quiero vivir en paz, ¿verdad? Tengo una meta, quiero una relación con mucho amor, quiero, ok. Sí. Ahora escribe lo siguiente, ya no es solo quiero, ahora es decido. Mira esto. Decido. ¿Cuál es el poder más grande del ser humano? Es el poder de elegir. De alguna manera, nuestro creador, esa energía consciente, esa inteligencia universal, Dios, la conciencia, el campo cuántico, la gracia, la vida, el universo, como queramos llamarle la energía, nos dio el poder de elegir. Yo ahora decido que eso va a ocurrir. Yo lo decido, ¿sí? Decido. Mira qué lindo se escucha cuando dices, decido encontrarme conmigo. Decido que él no me lastima más. No, ahora conviértelo. No, mira, conviértelo. Decido que voy a ser una persona increíblemente poderosa. No tiene nada que ver, sácale la palabra negativa, ¿sí? Que él no me lastime más. No, yo decido lo que quieres. Yo decido ser increíblemente poderosa. Yo decido amar y ser amada. Yo decido ser abundante. Yo decido ser una persona mejor cada día. Decido ser suficiente. Decido valorarme. Decido luchar por mi vida. Decido tener salud. Decido vivir en medio de la naturaleza y ser feliz. ¿Sí? Decido sentirme feliz, decido ser saludable, yo decido ser libre, yo decido autogestionar mis emociones, decido ser única, decido ser exitosa, decido amarme, yo decido amarme, decido ser millonaria, próspera, decido. Sí, qué maravilloso. Si ustedes se dan cuenta, yo decido, yo elijo, yo decido, yo elijo. Si tú te das cuenta de que si pones eso y lo escribes y lo dejas como una meta, esto es lo que yo decido, ¿cierto? Yo decido ser fuerte, yo decido vivir plena, yo decido, yo lo decido. Decisión significa cortar cualquier otra opción. Como decía, ustedes saben que cuando el tipo Hernán Cortés llegó a las costas de México, puede ser algo que te guste o no te guste, pero llegó a las costas de México y él quemó los barcos y se fue en los botes. Porque él dijo, yo decido tomar la isla o vamos a morir acá. Vamos a tomar la orilla de la playa. Él decidió, ¿verdad? Yo decido, no hay otra opción en mi vida. Cuando tú decides, tú le das a tu mente un objetivo claro, ¿sí? Yo decido que esto va a ocurrir. Esto yo lo decido. Yo no tengo otra opción, ¿sí? Yo decido que esto va a ocurrir. No hay opciones, no hay duda, hay certeza absoluta. Y ahora tú comienzas a visualizarlo, esa decisión, lo comienzas a visualizar, comienzas a observarla, comienzas a sentirla y ahora comienzas a vivirla. ¿Ok? Da miedo decidir y fallar. Jamás se falla, porque la única forma de fallar es dejar de hacerlo. La única persona que fracasa en la vida o es la persona que nunca lo intenta o es la persona que deja de intentarlo. Si tú decides que tu vida va a ser esto, entonces jamás fracasas, querido. ¿Por qué? Porque tú decides que esto va a ocurrir, ¿sí me explico? Tú decides que eso va a ocurrir. John, ¿cuándo? Hasta que ocurra, caramba, ¿sí? Hasta que ocurra. Oye, John, ¿cómo saber que no estoy mintiendo? ¿Cómo saber que no estás mintiendo? Muy buena pregunta. Mira esto. Cuando tú te das cuenta que el cuerpo, y esto lo dice el doctor David Hopkins en su libro, de hecho acabo de grabar un pequeño video sobre eso, que es, si tú te das cuenta que el cuerpo siempre te está indicando cuando hay mentira, cuando hay algo que no es real, tu cuerpo se siente débil, tu cuerpo se siente denso, sientes mucho desagrado en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, o yo digo, o cualquier persona dice, no se puede lograr eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Se siente terrible, se siente desagradable. Es que yo no tengo la capacidad, es que yo no lo voy a lograr. No, es que yo soy así, es que esto es lo que tengo. Uno comienza a sentirse denso. No, eso no es una verdad. Cuando tú sabes que te estás diciendo una verdad, cuando tu cuerpo comienza a sentirse increíble, cuando tú dices, yo tengo el poder de decidir, ¿sí? Cuando yo tengo el poder de decidir, yo tengo la energía, yo estoy conectado con la vida, yo soy
uno con la energía. Tú comienzas a sentir una energía diferente. Eso es la verdad. Y él dice, el doctor dice, cuando tú te dices la verdad, te estás conectando a un poder más grande. Ese es un poder que está conectado mucho más allá de lo que puede entender el intelecto. Cuando tú te dices la verdad, sientes algo increíble. Por eso cuando uno se miente a uno mismo, uno se dice, no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, no lo voy a lograr, es que yo no soy tan bueno como él, y comienzas a sentir densidad, es una mentira. Cuando tú te dices la verdad, eres capaz, eres suficiente, eres increíble, eres un milagro de la naturaleza, obsérvalo. Para que tú, yo y todos los seres humanos que estamos acá en este planeta, con todo lo que tenemos en este cuerpo increíble, con el oxígeno, que podemos respirarlo justo perfecto, a la perfección, para que el sol nos caliente de una manera, para que la tierra nos entregue ciertos frutos, para tener el agua, Es un milagro, queridos. Es un milagro. Somos un milagro en un universo que hasta ahora solo sabemos que estamos nosotros. Es un milagro, somos un milagro, somos algo increíble, eso te llena de energía, ¿verdad? Ahora quiero salir a comerme el mundo. Entonces, el punto importante está en que tienes que decirte la verdad. Deja de enfocar tu energía en lo que no te está llenando. Deja de enfocarlo, porque eso es lo que hace la mente, es porque a través del miedo está enfocándose en eso para protegerte de sobrevivir. Sal de tu estado de sobrevivencia y comienza a crear un estado de abundancia. Es lo que eres, ¿verdad? Como dice Ana, somos abundancia. ¿Sí? Somos abundancia. Estamos en un planeta abundante, en un universo abundante, en una vida abundante. Entonces hay que comenzar a repetírselo. Y ojo, queridos, las noticias, que es los medios de comunicación, están creados para que nosotros, para captar nuestra atención, no es para informarnos, ¿sí? Es un negocio. Y por eso cuando yo veo las noticias digo, yo veo las noticias, si las veo, digo, el mundo está terrible. Pero yo ya entendí que eso es un negocio, ¿ok? Es un negocio. Solo eso, no es nada más que un negocio. Y tú lo ves con esos ojos, como un negocio, es comercial. Entonces, cuando tú lo ves como comercial, los medios de comunicación, tú te das cuenta que en realidad, ok, lo que quieren es captar nuestra atención y como nuestra mente está siempre buscando los peligros, las noticias están enfocadas en los peligros, la muerte, los asaltos, la guerra y todas esas cosas. Ok, perfecto, es porque quieren captar la atención para poder vender productos y todo eso es comercial. No es malo tampoco, no digamos que son los peores, los tiranos, no, es solamente un negocio. Entonces, nútrete con videos, personas, libros, cosas que te llenen la cabeza de todo lo realmente abundante que somos, ¿sí? Eso es, ¿ok? Bueno, queridos, queridas, ha sido un placer para mí estar aquí. Si quieren saber mucho más, recuerden, este sábado tengo el evento online que es Conquista tus emociones y transforma tu realidad. ¿Ok? Si que quieres participar de él, están las opciones abiertas. Si estás en Santiago de Chile, puedes venir a un evento conmigo, que son los eventos pagados, y atentos para los próximos eventos online gratis que voy a hacer cuando son 3. Dice, o sea, el mundo es un arcoíris y nubes rosas. No, jajaja. Mira, por ejemplo, acá tenemos una persona que está enfocada en algo totalmente diferente esto es parte de lo que nosotros tenemos que observar, ¿verdad? Alguien que necesita atención, por supuesto. Y que no el mundo es así, ¿verdad? El mundo tiene de todo, tiene de todo, por eso lo podemos ver acá. Pero cuando tú estás en un estado de crecimiento, de compromiso contigo, dejas de observar todo lo malo, porque eso quiere decir que estás dominado por tu ego. Entonces eres inconsciente. Pero cuando tú te das cuenta que la vida es algo realmente increíble y que en algún momento vamos a terminar esta vida, tú, yo y todos los que están aquí van a morir en algún momento. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir una vida increíble, llena de lo que tú quieras controlar?
Eso para mí es lo importante, ¿verdad? Tenemos el poder de hacerlo. Ya, si quieren saber mucho más, pueden entrar aquí. Pueden seguir en Instagram, querido. Ahí siempre estoy subiendo otros videos, frases, otras cosas más que también nos ayudan. O pueden entrar ahí a mi perfil para que entren también al WhatsApp. Hay un WhatsApp donde doy información también para que puedan estar ahí. ¿Algún libro que recomiendes? Por supuesto que sí. Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. El poder contra la fuerza del doctor David Hopkins, Supermente del doctor, yo estoy con muchos doctores, me encanta la ciencia y la espiritualidad, son dos cosas que van de la mano hoy día. Doctor Deepak Chopra, Supermente, el doctor Joe Dispenza, El placebo eres tú, hay tantos del doctor, ¿sí? Pero hay tanto, el doctor Bruce Lipton, La biología de la creencia, está Wayne Dyer. Hay muchísimos, queridos, muchísimos libros increíbles e importantes que podemos nosotros, eh, que nosotros podemos leer para poder seguir nutriéndonos de todo esto increíble y de poder ayudar a elevar la conciencia, ¿sí? Ayudar a elevar la conciencia para poder crear una vida increíble y ayudar a que todo esto también siga fluyendo y seguir desde ese lugar, ¿ya? Así que los espero ahí en el Instagram, pueden seguirlo ahí, es @JohnEscobar123. Recuerden, está el podcast, que ahora voy a subir uno también del podcast, que es Vivir Presente, el canal de YouTube también, Vivir Presente. Y los espero en los próximos eventos online o presencial. ¿Cuándo son los live? En cualquier momento. Yo me lanzo, ahí voy a estar publicándolo en Instagram generalmente, ¿ya? Así que nos vemos pronto, un beso enorme, ha sido un placer, que estén muy bien, éxito, recuerden, sientan todo, ustedes son geniales y díganse la verdad, transformen el miedo, recuerden, enfrenten el dolor, ámenlo, porque es algo maravilloso que nos hace crecer. Besos y recuerden, el poder está en ti. Nos vemos en la próxima. Chao.